Ahí. Todavía no se ha iniciado. Ahora ya sale, ya empieza a contar, ya empieza el contador. Recordarme antes que le dé a quitar, que la semana pasada ya se me olvidó y seguro que dura muchísimo más de lo que dimos, de lo que grabé realmente de clase. Sí, 43 páginas, pero en realidad cada página son pequeñitas, entonces no le deis, tampoco lleva mucho tiempo. Lo que os parece, si os parece, lo que podemos hacer es que generalmente dedicamos una tutoría a ver el tema de las prácticas, que no os debe llevar mucho trabajo esa PEC. De acuerdo, que son 3 páginas, incluyendo la portada, te ponen, o sea, que si haces una portada, que hay quien la hace muy bonita y tal, bueno, pues allá cada uno. Pero si hacéis portada, que sepáis que además de la portada no puede tener más de 3 páginas, que si no, yo quiero decir que tampoco vamos a leer muchísimo, porque realmente el análisis que hay que hacer es prácticamente responder a esas 5 preguntas. Como os digo, generalmente lo que hago, lo que he hecho otros años es dedicar una tutoría a trabajar este tema. Como se tiene que hacer el 22 de abril y, a ver, que yo tenía por aquí en el calendario mío. Yo soy de la antigua usanza. Fijaos, esto es un calendario. Esto es un calendario, ¿vale? Con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y los meses. Bueno, como veis, hay hasta el 22 de abril para presentarlo. Nos debe llevar mucho tiempo. Si queréis, como la Semana Santa es a finales de marzo, principios de abril, o bien lo vemos en la última tutoría que tengamos antes de Semana Santa, que si mal no me falla el calendario este mío, creo que este es el del segundo cuatrimestre, ¿no? Sí, porque empieza el 15 de febrero, eso es. Sería el 25, la última tutoría antes de Semana Santa sería el 25 de marzo o en la primera de después de Semana Santa, que sería el 8 de abril. Si queréis aprovechar en Semana Santa para hacer la PEC o para darle los últimos toques, porque ahí el compañero este que me preguntó ya por el correo, ya estaba empezando con ella, porque ya se había leído el temario, ya había hecho, bueno, va muy avanzado. Pero como yo le decía, digo, bueno, si te parece, vamos a dedicar una de esas tutorías a las PECs, la que casi mejor antes de Semana Santa, ¿no? Vale, perfecto. Si queréis, el 25 de marzo lo dedicamos entonces a ver las PECs. Voy a poner, a señalarlo aquí, que esto es lo que me vale. Entonces, el 25 de marzo le voy a poner como que PEC neuropsico, ¿vale? La PEC de neuropsicología, por lo tanto, la vemos el 25 de marzo. Parece, quedamos con eso y entonces en esa tutoría lo dejamos y así tenéis la Semana Santa para trabajar, que como os digo, hay que responder a 5 preguntas que os hacen muy concretas y nada más, no hay que darle más y como mucho tienen que tener una extensión de 3 páginas. O sea que en todo el tiempo que tengáis en Semana Santa lo podéis hacer. Y si no, como tampoco podemos hacer muchas cosas porque estamos en situación pandémica, tampoco es que no vaya a fastidiar mucho para otras cosas. Entonces le damos un par un par de vueltas, unas vueltas ese día 25 y ya a partir de ahí, pues vosotros lo entregáis. Y que sepáis eso, que a mí todavía me parece que no me ha llegado el correo. Si me ha llegado, se me ha camuflado entre otros cientos que tengo de alumnos desesperados. Entonces, en el correo en el que nos dividen entre 2 tutores a todos los alumnos de Madrid para corregir las PECs. Entonces, no sé si me toca del principio a la mitad del abecedario con vosotros o me toca de la mitad del abecedario para atrás. Depende de eso, pues ya sabéis que me tocará a mí o le tocará a la otra tutora que hay. Bueno, esperemos que no abran la veda para viajar en Semana Santa. Bueno, da igual, quiero decir, por mucho no creo. Y si abren la veda, bueno, aquí en Madrid están un poco locos, ya sabéis. Pero, pero no, lo normal es que en semana, estando como estamos a esa distancia, tampoco podremos hacer muchas cosas. Y si las podemos hacer, oye, que hay que respirar un poquillo, pero si las podemos hacer, no tendremos también, tampoco se podrán hacer muchas ni como antes todavía. Entonces, siempre vamos a tener más tiempo de estar en casa y podéis aprovecharlo para hacer estas PECs. Si os parece, bueno, yo creo que podríamos empezar a ver
cuestiones del tema 2 que tienen más enjundia que el tema 1, ya tiene más que ver, y que yo puedo seros ahí más útil en que comprendamos todos aquellos conceptos más neurobiológicos que tiene ese capítulo de 2 de neuropsicología, de desarrollo ontogénico, ontogenia o formación del sistema nervioso, ¿vale? Y de desarrollo, por lo tanto. No se te ve bien la cara. ¿Cómo que no se me ve bien la cara? ¿Por qué? No sé, yo, a ver, si yo me veo bastante bien. Se mala Santi, eso es. Sí, a lo mejor estuvo ¿vale? Yo creo que a mí se me ve bastante bien con las deficiencias de iluminación que tenemos y la mierda de cámara web que tengo, pero tampoco se puede ver, tampoco se puede mucho más. Sí, bueno, ya os digo que a veces entre tu conexión, la mía, la plataforma, etcétera, etcétera. Si os parece, con lo que vimos el otro día, aunque faltó ver el final, creo que con la presentación que os puse, siguiendo el esquema, y si habéis leído el libro, pues os puede servir en los esquemas que yo os hice, anotáis a partir de ahí lo que queráis y lo utilizáis como os dé la gana. Pero creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Eso es, los caracteres, si metes monigotes no se ve. Sí quería comentaros, no, esto no. Aquí, quiero ponerlo más grande en el aunque es del anterior, sí quería comentaros, chicos, al final, que es un buen ejercicio, no sé si os lo he dicho ya, es un buen ejercicio. A veces, vosotros sois alumnos ya de tercero y se supone que ya tenéis cierta experiencia en cómo suelen ser los exámenes de la UNED. De acuerdo, estos exámenes tipo test. Pero si yo siempre comento que es un buen ejercicio que os pongáis en el lugar de, cuando habéis leído un tema y lo estáis preparando, os pongáis en el lugar de un profesor que tiene que hacer las preguntas tipo test de ese tema que acabáis de estudiar. Entonces hay veces que hay algunas preguntas que es casi imposible no hacerlas, o que si tienes que hacer algunas de ese tema, no, una de ellas no sea esa, que luego al final entre todas las que haces se seleccione esa para el examen que te toque o no, eso ya es otra cosa. Pero entonces cuando en la narración lleva por un camino y de repente da lugar a dos caminos, es decir, hay una bifurcación, hay una dicotomía, es casi imposible no hacer una pregunta. Entonces, cuando dices, para conseguirla, como vemos al final de lo que os había comentado del tema anterior, o de lo que os tendría que haber comentado que no comentamos del tema anterior, dice, para conseguir una recuperación funcional se utilizan estrategias, y hay estrategias restitutorias y estrategias compensatorias. Pues casi es una bifurcación, es una dicotomía clara y evidente, y es casi muy difícil, si yo tengo que hacer una pregunta del tema 1, pues no hacer alguna sobre que sepáis las diferencias entre estrategias restitutorias o habilitadoras, ya os digo, y estrategias compensatorias. Unas están basadas en los déficits y otras basadas en los puntos fuertes, fíjate. Pues con esto, con todo lo que veáis de esa manera, ¿de acuerdo? Todo lo que lleve a una dicotomía, es muy fácil que alguna pregunta caiga de esas cosas, porque es que casi te está empujando a la hora de tú tienes que preparar 10 preguntas tipo test de este tema, y esto que es de estrategias restitutorias y compensatorias, pues una va a caer de aquí fácilmente, ¿de acuerdo? Como son 20 preguntas y 23, te quedas pensando qué será eso. Sabéis que siempre es así, que luego hay una gran cantidad de suerte a la hora de que te pregunten precisamente de los temas que mejor se te dé o lo que sea, porque de todo el temario sacar solamente 20 preguntas, pues es casi, pues ya os digo, que hay temas que pueden ser fundamentales y que no os toque nada. Es que estoy así de llevar una hora hablando a toda velocidad porque no daba tiempo a ver todo lo que había que ver. Ya sabéis que me acelero fácilmente también. Os lo digo, esto era lo último que quería comentaros, aunque creo que estos esquemas que os he puesto con respecto a los puntos que creo que son claves de la intervención neuropsicológica, que no hay que olvidar y que para lo que nos sirven, pues que os comento esa especie de estrategia que me parece un ejercicio bastante interesante, siempre el que os pongáis vosotros en la piel del profesor que tiene que elaborar las preguntas, y veréis cómo casi sin querer esas dicotomías que salen a veces están así. Igual que en el tema 2, si habéis leído el tema 2, cuando hablan de, por ejemplo, cuando hablan en la sinaptogénesis o en la plasticidad, de acuerdo, cuando hablan de mecanismos expectantes o dependientes de la experiencia, ¿vale? Pues también es otra dicotomía que también hay que tenerlo más o menos claro, el concepto, para saber distinguir, y veréis cómo luego cuando salga en el examen una pregunta de estas diréis, fíjate, es verdad, joder, ¿cómo va? Pero es que casi te lo pide el cuerpo, hacer preguntas sobre mecanismos expectantes y dependientes y las diferencias que puede haber entre unos y otros.
Sí, solo entran intro, algunos recuadros, sí, sí, sí. Yo ya os comenté si has visto la clase anterior o estuviste en la clase anterior, viste que ya te lo comenté, que a mí también me llama la atención y de hecho en algunos casos me sorprende que entre solamente eso y que entren algunos cuadros que no tiene mucho sentido que entren. Por eso os dije que es buena estrategia que cojáis y en el foro les preguntéis al equipo docente sobre esas cosas, sobre si hay determinados cuadros que tienen un nivel médico, por ejemplo, de cirugía. Me llama la atención ese que os comentaba, me parece que era el cuadro 5.2, si mal no recuerdo, el capítulo 5 de enfermedad cardíaca congénita y tal, en el que hablan de cómo operar la atresia tricúspide y de los pasos que hay que dar en la cirugía de Fontan, en la cirugía de... O sea, que ya os digo que solamente son exigibles a un cirujano cardiovascular cuando hace la especialidad de neonatología. Yo estoy seguro de que vais a cualquier médico de familia vuestro y le decís, oye, ¿cómo se opera la atresia tricúspide? Y no lo sabe decir porque tampoco estaba de todo lo que hay que saberse, precisamente va a tener que hacer eso. Pues sí, si vas a ser cirujano cardiovascular o cirujano de neonatos, de neonatología, pues sí, vas a tener que dominar eso. Pero si no, pues chico, si algún día se te presenta, pues ya buscarás, sabrás cómo buscar la información en los libros y los que sea. Pues es que eso es muy llamativo, que tengas eso y no haya otras partes de ese capítulo que sí parecen mucho más lógicas, exigibles para un psicólogo y para un neuropsicólogo, ¿no? Pero bueno, pues esas incoherencias que pueden salirnos a todos, pues preguntarlas porque eso también facilita que el equipo docente sea consciente de eso y que no vaya a cometer el error de haceros una pregunta ahí, que hace 2 años sí hicieron una pregunta ahí en uno de los exámenes y que bueno, causó bastante revuelo. Espero que hayan aprendido y que no vuelvan a hacerla, pero no estaría de más que vosotros forzaseis un poquito la historia preguntando al profesor, oye, y de verdad tengo que aprenderme o tengo que hacer el esfuerzo de memorizar este cuadro 5.2 con esas 3 cirugías que hay que hacer para tratar la atresia tricúspide, porque me parece complicado y tal, y que una cosa es que sepas las diferencias que hay entre el sistema circulatorio que tiene el feto, el sistema circulatorio fetal, que tiene comunicados los ventrículos, que todavía, puesto que tiene la circulación placentaria y no es una circulación autónoma todavía, y cuando nace el cambio que hay a esa circulación autónoma en la que ya respira, ya tiene que repartir la oxigenación de los pulmones, daos cuenta que todas esas oxigenaciones, toda esa distribución de oxígeno que es la principal función de la sangre, ¿de acuerdo? Se produce a través de la circulación de la madre por la placenta, y en el momento del parto ya es una circulación independiente, ya los pulmones empiezan a funcionar y ya tiene que distinguir una circulación menor para conseguir la circulación oxigenada y cómo el ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a los pulmones, el ventrículo izquierdo circulación general. Eso cambia, conocer que eso es distinto en el feto y en el niño después del nacimiento es fundamental para comprender los problemas que puede tener, pero lo fundamental es cuando tienes esos problemas cardíacos, no se te ha cerrado bien la separación entre ventrículos o entre aurículas y tal, pues qué problemas va a tener en su neurodesarrollo, que es de lo que va la neuropsicología, ¿vale? Y cómo puedes hacer, qué labor puedes hacer como psicólogo para mejorar esa adaptación del chaval que tenga esos problemas. Eso es lo que entraría dentro de la lógica, no saber cuáles son las 3 cirugías o los 3 pasos con los que hay que operar, que pues una información adyacente, añadida y demás, para ya, una vez que domines todo lo demás, pues tener una idea un poquito más y por curiosidad, pero no es lógico exigirle a un psicólogo eso, ¿no? Entonces yo os haría que esas dudas, cuando dicen que eso es materia evaluable, pues cogieseis y en el foro se las preguntaseis al equipo docente en el tema 5, le decís, oye, de verdad tengo que aprenderme esto. Y ya está, en el tema 4, si os todo lo que os llame la atención, de verdad, no seáis tontos y hacer preguntas y preguntar al equipo docente, que eso también, de cara a que hagan ellos las preguntas del examen, si ellos han dicho en el foro algo, se comprometen a que eso sea así. De manera que también es una labor sabéis que con respecto a la UNED tiene ese defecto, ese problema, quiero decir, con respecto a las universidades, a las facultades presenciales, en que tienes 2 problemas directamente, y es que primero te entra todo el temario.
En la presencial nunca entra todo el temario porque solo entra lo que da tiempo a dar en clase y nunca da tiempo a dar todo el temario. A ti como directamente te dicen cuáles son los capítulos del libro, esto es lo que entra, entra todo. Y segundo, una de las labores de cualquier alumno, cuando está con el profesor, aunque sea de manera inconsciente, siempre es un poco saber qué es lo que el profesor va a considerar más importante o menos importante para hacer el esfuerzo especial en memorizar eso. Eso en la UNED no se tiene. Entonces, la manera de tenerlo es con esa interacción que en los foros con el equipo docente. Que el equipo docente, no conmigo, que yo no pongo ni una pregunta ni hago los exámenes de ahí, ¿vale? Entonces, al equipo docente, que es a quien tenéis que, de alguna manera, con esa interacción de los foros, paliáis lo que sería una función que todos los alumnos hacen en la presencial de ver a ver qué es lo que ese equipo docente da más importancia y ver para hacer más hincapié en el esfuerzo memorístico. ¿De acuerdo? Yo creo que esos son consejos que os doy. Este consejo te doy porque Popeye el marino soy, que dirían. Fijaos, si os parece, pasamos a ver el tema 2 y empezamos a darle caña al desarrollo oncológico, iba a decir, Dios mío, ontogénico, a la ontogenia. Que voy a intentar, por lo tanto, compartir escritorio, puesto que no me han dejado subir la presentación, compartir escritorio con el PDF que tengo abierto en Adobe Acrobat, ¿vale? Y lo que pasa es que a partir de ese momento yo creo que no me veo, confío en que me veréis vosotros y compartamos escritorio, y que me oigáis por lo menos, ¿vale? El chat creo que sí sigo viéndolo, con lo cual esa interacción con vosotros estará. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos metemos a ello ya? Nfuster, sí, vamos, venga, voy a compartir escritorio a ver si me deja. Tuve que bajarme, compartir escritorio, ventana de la aplicación, ¿cómo que app psicobiología? No, hombre, no, esta la voy a quitar. Quítate, esta fuera. Ventana de la aplicación, si tengo esta, a ver si me sale. Esta es Neuropsico 2, esa es la que vamos a compartir. Compartir. ¿Estáis viendo ya? A ver, voy a verme aquí. Error con su vídeo. Tiki, tiki, tiki. A ver, sin cámara, creo que no sé qué, pero que quiero compartir. Compartir, ventana de aplicación, Neuropsico, compartir. A ver si ahora. De acuerdo, eso es. Bueno, ahí estamos. Mira, salgo bien pequeñito ahí arriba, ya me veo, sí. Bien, ahora sí, ya parece que se ve, ¿no? Eso es. Chicos, vamos, lo que pasa es que aquí no me deja moverlo. Y además está más adelante. Esperaos que me voy a meter en la esta. Entonces, estas. Ahí. Eso es. Bueno, esto es lo que... Vale. Ahí lo tenemos, ¿no? Sí se ve. Bueno, pues se puede compartir. Por lo menos lo podemos hacer así, aunque no sea la maravilla o la presentación como la teníamos. Pero no, podemos apañarnos, yo creo. ¿Escucháis o no escucháis? A mí sí se me ve. ¿Cómo que tú no? Sí, sí, sí. Sal y entra, J. Falces. Sari entra y podrás escuchar. Sí, venga, a ver si entra, J. Falces. Si se te ve. Voy a ponerme un poquito de líquido para la garganta, chicos, en lo que entra J. Falces y alguno que se le haya ido. Ahí estamos. Ya estamos. Muy bien, J. Falces, ya estamos. Muy bien, fijaos, lo primero que os he puesto, como os digo, no terminé, o sea, me falta toda la parte, me faltan las dos últimas páginas, que era lo de conocer, interactuar y controlar el mundo, de meteros en el resumen como tal. Pero no creo que lleguemos ahí, o sea, que con el rollo que yo suelo soltar, vamos a ir trabajando esto y el próximo día acabaremos ese tramo, si os parece, y os lo meteré en la presentación, ¿vale? Estáis ahí, ¿no? Para ver que llevamos ya la interacción. J. Sarmient,
Sí, muy bien. Pues fijaos, como siempre empezamos, os comento que en esta asignatura lo más interesante es ir a abrir la guía de estudio y darle a contenidos, y en contenidos cada capítulo, cada uno de los 8 bloques en los que está dividido el texto, luego pincháis en cada uno de ellos y se os abren los capítulos. Fijaos bien en lo que entra de cada capítulo, el 1 y 2 entraban al completo, y en cuáles son los objetivos del aprendizaje. También os digo que les preguntéis al equipo docente si la mayoría de las preguntas van a estar dentro de lo que tienen ellos definidos como objetivos del aprendizaje, o incluso si todas están ahí, porque si son objetivos, eso es lo que habría que cumplir, ¿vale? Y de ahí eso os dé para hacer el esfuerzo de memorizar, comprenderlo todo, pero hacer el esfuerzo de memorizar en función de lo que dicen que son los objetivos del aprendizaje. Por eso os lo he puesto aquí. El resto de días me ahorraré el poner los objetivos del aprendizaje, ya los buscáis vosotros como tal, como os he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos que plantea el equipo docente, estos están cogidos de ahí literalmente. Dice: discriminar las fases de desarrollo estructural del sistema nervioso, desde el nivel celular hasta el anatómico, es decir, pues eso, cuáles las fases por las que atraviesa, las fases del desarrollo celular y las fases del desarrollo de cada una de las estructuras que conforman el sistema nervioso central, que es de lo que va esto. Segundo punto que os dicen de objetivos del aprendizaje, dicen conocer los procesos de plasticidad que acontecen en dicho desarrollo y la existencia de periodos críticos. Bien, también es comprensible. Y siguiente es entender el desarrollo funcional y estructural como un proceso de adaptación continua al entorno. Eso es casi básico y fundamental, ¿no? Voy a avanzar un poquito más esto, que si no, esto es. Entonces, fijaos. Bueno, pasos dice pasos previos al desarrollo cerebral. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, dentro de estos pasos previos al desarrollo cerebral, esto se me olvidó ponerlo en negrita, generalmente para que estuviese coherente con todo lo demás. Pasos previos al desarrollo cerebral, desarrollo estructural, etcétera, etcétera. Pasos previos al desarrollo cerebral, fíjate, tengo comentado aquí, tengo puesto para recordar el dogma central de la biología. ¿Cuál es el dogma central de la biología? Se supone que esto tendríais que dominarlo todos ya, porque todos habéis dado fundamentos de psicobiología en primero, después habéis dado psicología fisiológica en segundo, y el dogma central de la biología, pues es que por algo es el dogma central de la biología, ¿no? Es cuál es la biosíntesis de proteínas, o cómo la información genética que va en nuestros cromosomas, en nuestra molécula de ADN, se llega a transformar en el resultado que son la fabricación de las proteínas, ¿no? ¿Estáis ahí? Que de repente no... Sí, 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 vale. ¿Lo domináis o no lo domináis? ¿Os acordáis cómo era? ¿Cómo se pasaba? No lo he puesto aquí directamente. ¿Cómo se pasaba de las proteínas, es decir, digo, del ADN, cómo se llegaba a fabricar proteínas, ¿no? El ADN, acordaos, no mucho. Sorry, me costó mucho psicobio. Bueno, pues esto es básico. Esto debería ser, fíjate, y García, esto debería ser tan importante como conocer que el Quijote lo escribió Cervantes, ¿de acuerdo? Para considerarse que tienes una cierta cultura. Eso es. Entonces, fijaos, hay dos procesos. Uno es la transcripción y otro es, aquí lo dicen, lo mencionan en vuestro texto como traslación, ¿de acuerdo? Dos pasos. Como para entender por qué funciona esto. Traducción, sí. Traducción o traslación, que en vuestro texto ponen traslación aquí, pero se refieren a lo mismo. Es decir, como es tan importante la información que está en los genes, la información genética, la información que va en nuestra molécula de ADN, como es tan importante, esa molécula nunca sale del núcleo de la célula, ¿de acuerdo? No sale del núcleo de la célula, salvo cuando se divide la célula en dos, que es todo el proceso de mitosis o meiosis para formar, por lo tanto, los gametos. Pero es tan importante eso, que va en los planos de cómo funciona todo y cómo debe funcionar todo, es tan importante que está protegido por una doble membrana, no solamente la membrana plasmática, sino una doble membrana luego interna, que es la membrana nuclear, esa bicapa lipídica que protege y que hace que es como si fuese la caja fuerte, donde está el Sancta Sanctorum de la célula, es ese núcleo celular, que fundamentalmente lo que tiene es que guardar la información de nuestros genes. Como es tan importante, igual que si vosotros vais a la Biblioteca Nacional y tenéis que examinar un incunable,
de acuerdo a un libro que se editó antes de que se fabricase la imprenta, por lo tanto hay muy poquitos ejemplares, es muy antiguo y muy delicado y es muy importante, es una joya que va a estar en una cámara en la que solamente va a tener acceso alguno y que si te dejan ir allí, ¿qué es lo que vas a hacer? No te van a dejar llevarte ese libro a tu casa y trabajar con él, ¿de acuerdo? Sino que simplemente lo que te van a dejar es que saques una copia o incluso te la hará alguien, te hará esa copia y tú te vas a llevar la copia y ya trabajas con la copia. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con los genes. Tan importante es que la molécula de ADN no sale del núcleo, sino que se hace una copia y se hace una copia en otra molécula, que es el ARN. ¿Vale? Es el otro nucleótido, haces una copia de una sola. Sabéis que el ADN es una doble hebra, ¿de acuerdo? Una es complementaria a la otra, se unen en base púrica a base pirimidínica, adenina se une a timina y la guanina se une a citosina. Se hace una copia en ARN de manera que se abre esa doble hebra, entra la ARN polimerasa. Es que fijaos que os tenéis que imaginar que tiene que entrar físicamente la ARN polimerasa, que es una enzima, a hacer una copia. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. La transcripción se hace en el interior del núcleo. Entonces, tiene que entrar al núcleo la ARN polimerasa, de hecho ya está en el núcleo la ARN polimerasa, pero tiene que abrirse esa doble hebra de ADN para que quepa la ARN polimerasa y haga una copia en ARN de esa secuencia de bases nitrogenadas que es donde está el código genético, ¿no? Esa secuencia de adenina, timina, guanina, citosina es exactamente igual, se copia por cada adenina, hay una timina en la otra hebra. Pues en este caso, por cada adenina, las mismas bases nitrogenadas que utiliza el ADN, las utiliza el ARN, excepto la timina, que en vez de timina pone el uracilo. El ARN, o sea, que cuando veis una secuencia de nucleótidos que en vez de timina tiene uracilo, sabéis que eso corresponde al ARN y no al ADN. Pero vamos, como eso no os lo preguntan aquí, no os preguntan nada de esto, simplemente sí hay que conocer que el ADN se transcribe a ARN. Fijaos que es fácil aprender qué es la transcripción, porque todos los días en el telediario estamos escuchando que hay transcripción, ¿de acuerdo? Que se transcriben las escuchas, transcribimos las escuchas en el periódico, lo leéis, se transcriben las escuchas del comisario Villarejo. ¿Qué significa que se transcriben? Que de algo que estaba en un medio auditivo, ¿vale? En una grabación sonora, pasa a un medio escrito. Es decir, cambia el medio. Cambia, por lo tanto, de ADN, cambia a ARN. Por eso se transcribe. ¿De acuerdo? Fijaos, esas similitudes nos sirven para comprender cómo funciona todo. Como se transcribe ARN, luego ese ARN que tiene que madurar en el interior del núcleo, ¿os acordáis que sufre transformaciones? Ese transcrito se llama transcrito, o los hispanoamericanos suelen decir transcripto primario, aquí se suele decir transcrito, ese transcrito que es una copia del gen en ARN, ¿vale? Es como la fotocopia del incunable que tú te sacas y ya trabajas con ella. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ese transcrito madura y sale del núcleo de manera que, fijaos, había unas partes que se llamaban exones y otras partes que se llaman intrones. Curiosamente, los intrones son los que van a salir, son los que se van a quedar, perdón, en el interior. Por eso se llaman intrones. Y lo que sale son los exones. Los exones que se recorta y pega de nuevo y sale el ARN ya maduro que sale del núcleo, atraviesa la membrana nuclear y va al citoplasma a una estructura que son los ribosomas, que también están formadas fundamentalmente por ARN ribosómico, ¿de acuerdo? El ARN mensajero va al ribosoma y el ribosoma es como un comecocos que come un trozo de ARN, cada 3 bases nitrogenadas, que es el código genético, son palabras de 3 letras, ¿de acuerdo? Cada 3 bases nitrogenadas llama a una ARN de transferencia que se acopla con fijaos, cada 3 bases nitrogenadas del ARN que entran en el ribosoma se llama codón y a ese codón corresponde una secuencia del ARN de transferencia que se llama anticodón. Ese ARN de transferencia se llama de transferencia porque transfiere al ribosoma el aminoácido, que los aminoácidos son los ladrillos con los que se construyen las proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿vale? Aminoácidos unidos mediante un enlace peptídico, que por eso se llaman péptidos cuando son pocos, y cuando el péptido es muy largo se llama proteína. Pero es lo mismo, son aminoácidos con un enlace peptídico unido al otro aminoácido, al otro aminoácido, al otro aminoácido y al otro aminoácido.
¿De acuerdo? Esa es la secuencia y ese paso que se da en el ribosoma, que al final la información de cada tres bases nitrogenadas corresponde a un aminoácido, es el código genético es ese, ¿de acuerdo? Fíjate, sí, esto es fácil aprendérselo porque tiene sentido. Es decir, se llama transcripción porque se transcribe a otro medio, igual que las escuchas del comisario Villarejo se transcriben al papel, ¿vale? Entonces, de ADN se transcribe a ARN. De ahí pasa el ARN, que es el transcrito primario, se madura, salen los exones de nuevo formados y en el ribosoma se traduce esa información o se traslada a su solución final, que es la fabricación de proteínas, que cada tres va avanzando el comecoco, clon, 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 va leyendo tres, una ARN de transferencia, coincide, guay, dejo el aminoácido. Coincide el siguiente, codón con el anticodón, dejo el aminoácido correspondiente y así se va formando poco a poco esa proteína. Esa proteína, una vez que se libera del ribosoma, en contacto con el medio, entre las características que tiene cada aminoácido, que unos son más hidrofóbicos, otros más hidrofílicos, unos tienen carga, otros no tienen carga, pues tienen fuerzas de repulsión y de atracción que hacen que se pliegue y esa proteína quiere una forma en el espacio, en el medio acuoso en el que está del citoplasma y eso hace que ahí funcione. Si hay un error, esos son, bueno, pues cuando hay errores, si hay errores, ese ARN de transferencia se va y viene otro que coincida. Hasta que no engancha bien el codón con el anticodón, no suelta el aminoácido, por así decirlo. El caso es que cada siempre una secuencia de tres bases nitrogenadas que han entrado en el ribosoma coinciden con un codón de una ARN de transferencia. La cuestión es si no es el correcto, es decir, así es como se producen los cambios, como se va evolucionando. Las mutaciones pueden ser, las mutaciones siempre son aleatorias. ¿De acuerdo? Daos cuenta que la mutación siempre es aleatoria. ¿Qué significa que hay una mutación? Significa que en esa secuencia de aminoácidos, en esa secuencia de bases nitrogenadas que luego se cogen de tres en tres, de repente hay un cambio y donde hay una adenina ahora hay una timina o hay una guanosina, esa es la mutación que se produce. Eso significa que ese gen ha mutado. Esa mutación puede tener consecuencias o no tenerlas, porque sabéis que una de las características del código genético es que es redundante, es decir, varias letras, varias palabras de tres letras de bases nitrogenadas codifican el mismo aminoácido. Hay 20 aminoácidos que son los ladrillos, con distintos 20 ladrillos, van juntando 20 ladrillos y se forman todas las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no coincide exactamente, cuando algo varía y hace que, entonces, ha cambiado, si una adenina ha cambiado por una guanina, por ejemplo, y al leerlo el ribosoma corresponde a un aminoácido de fenilalanina en vez de a uno de metionina, por ejemplo, pues ese cambio hace que esa proteína ya no sea exactamente igual y esa proteína varíe. Eso puede hacer que la proteína tenga una capacidad, una actividad distinta a la que tenía anteriormente. Y eso es lo que da lugar a que se evolucione. La evolución exige cierto cambio. Ese cambio, porque sea positivo o negativo, es aleatorio. Quiero decir, las mutaciones son aleatorias. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa mutación en una población, ese cambio de esa proteína que tiene el animal correspondiente, le supone una ventaja adaptativa, lo normal es que en varias generaciones, como es una ventaja adaptativa, la mayoría de la población la exprese y esa mutación pasará a formar parte del código, del genoma de esa especie. Si es una mutación que es perjudicial, lo normal es que ese ser vivo, esos individuos que portan esa mutación, tengan más problemas para llegar a la etapa adulta, se los coman antes los depredadores, o si es un ser humano, pues no puede adaptarse, ligue menos, y el caso es que sus genes pasarán con más dificultad a la siguiente generación, y lo más probable es que en varias generaciones se diluya y desaparezca, ¿de acuerdo? O genere un problema que son los problemas genéticos que sabemos que tienen, pero que aún así no van a ser mayoritarios en la población, porque lo normal es que tengan dificultades para pasar sus genes a la siguiente generación. Esa es la idea, ¿vale? No, ¿qué quiero decir? Fíjate, lo del coronavirus está bien para entender todo esto. El coronavirus, como cualquier virus, los virus los virus están en la frontera de lo que sería la vida. ¿De acuerdo? Un virus no llega a ser, date cuenta que solamente prácticamente un virus es nada más que un ácido nucleico, ya sea de ARN o de ADN,
el coronavirus lleva la información genética en ARN. Entonces, es eso con una cubierta proteica y a veces con una cubierta, además, una membrana plasmática, que el coronavirus tiene una membrana plasmática, es decir, tiene una capa lipídica de lípidos, de grasa que rodea a la cubierta, a la cápsula, que es donde va en el interior, que es de proteína, ¿vale? Por eso el coronavirus se elimina bien lavándose, porque el jabón arrastra la grasa y entonces te la quitas bien. Por eso, porque el coronavirus lleva una cubierta de grasa. Como virus, el coronavirus es bastante mierdoso, es decir, es bastante poco letal, no es el ébola ni mucho menos. Joder, si fuese el ébola estaríamos muy jodidos en ese sentido. Pero por contraposición tiene el problema de que se contagia muchísimo y muy fácil al resto, como ocurre a la gripe. Es decir, no suele ser tan letal, pero como es otros virus, ¿no? Que tienen unos índices de letalidad altísimos, pero es complicado y para poblaciones como la nuestra, con una población muy envejecida y con gente que vive mucho, pero todos parcheados, como es lógico, esa mejora, esa cantidad de años que vivimos, en la cantidad de gente que vive con más de 70 años en nuestro país es muy alta, somos una de las poblaciones más envejecidas, pues tenemos muchas papeletas para que esa gente sí que tenga, y con problemas añadidos, ya todos sí no tienen el colesterol alto, tienen alguna tara ya de cardiopatías, es fácil ya que hayan desarrollado algún tipo de diabetes, etcétera, etcétera. Todo eso son complicaciones que ante esto es como un remate ya que nos hace que sea mucho más problemático que para otros lados. Eso es. El caso es que los errores de la transcripción no es en la transcripción, no es que haya sí hay algunos errores en la transcripción y se fabrican unas proteínas como tal que no es, pero el problema generalmente es decir, un error de la transcripción no supone una mutación. La mutación es un cambio en el material genético, ¿de acuerdo? Es que hay un cambio en el material genético. La cuestión es que hay que saber cómo de ahí, cómo del ADN se forman las proteínas. Luego tenéis toda una tabla con los conceptos que hay alguno que no es del todo correcto, como cuando hablan de alelo, o bueno, o no es tan entendible. Pero en regla general es bastante sencillo y lo tenéis bastante claro. La cuestión es qué es la epigenética, que sería el siguiente paso. En la epigenética lo que refleja es el papel de la experiencia en el desarrollo del fenotipo, que es lo que pongo aquí. ¿Qué significa epigenética? Epi es un prefijo griego que significa encima, sobre, ¿de acuerdo? Sobre la genética. Es decir, la epigenética son unas marcas que por eso quería que entendieseis que realmente lo que tiene que hacer es entrar físicamente la ARN polimerasa, ¿de acuerdo? Deshacer, separar las dos hebras y entrar físicamente, de manera que sabéis que para que no se expresen determinados genes, si se condensa mucho la molécula de ADN en ese gen está muy condensada, ese gen no se puede expresar. ¿Por qué? Porque no entra la molécula de ADN, de ARN, a hacer la copia del ADN. ¿De acuerdo? Como no entra, no pueden expresarse. Es una de las dos formas en la regulación, cómo se regula la expresión de esos genes. Sabéis que la condensación es una de las formas de inactivar los genes. De hecho, cuando se forman los cromosomas, esos genes no se pueden expresar porque ese cromosoma el ADN está muy condensado. Para que se expresen necesita que esté descondensado y que se puedan separar las hebras y entre la RNA polimerasa físicamente y haga la copia. Quiero que entendáis eso porque así entenderéis bien la epigenética. De hecho, una de las formas, vosotros sabéis que todas las chicas, las mujeres, tenéis dos cromosomas X. Los chicos tenemos solamente un cromosoma X y un cromosoma Y, que es lo menos que dan por cromosoma. ¿De acuerdo? Entonces, vosotras, para no tener el doble de dotación genética que nosotros, al tener dos cromosomas X, nosotros tenemos un X, una Y, que prácticamente no tener nada, para no tener el doble que nosotros, que tener más información genética no es mejor, tener más cromosomas de los que se debe no es mejor, por eso uno de los problemas genéticos que hay es la trisomía del par 21, que es lo que se conoce como síndrome de Down, es decir, los síndromes de Down tienen 3 copias del cromosoma 21 en vez de 2, y eso les provoca todos los problemas que provoca el síndrome de Down, o sea que tener más no es mejor. O sea, hay que tener lo que hay que tener. Tener menos tampoco es mejor. Hay que tener lo que hay que tener. ¿De acuerdo? Que para eso llevamos milenios evolucionando hasta llegar a tener lo que tenemos. ¿De acuerdo? Y estar adaptados al mundo de esa manera.
Entonces, fíjate, para no tener las mujeres, para no tener el doble de información genética en el par 23, al tener dos X, una de las dos, en cada una de las células de vuestro cuerpo, una de las dos copias de X se inactiva, se condensa en lo que se llama la cromatina de Barr o el corpúsculo de Barr, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de esto? Por eso, vosotras, las enfermedades asociadas a la transmisión genética de los cromosomas sexuales que van en el cromosoma X, tenéis mucha menos probabilidad de padecerlas que nosotros. Por ejemplo, yo soy daltónico. El daltonismo va en el gen X, ¿de acuerdo? Entonces, vosotras, si tenéis una de las copias de X con daltonismo, como en el 50% de vuestras células se inactiva, ese se decondensa, se expresa la buena en el 50%. Con eso suele ser suficiente para que no tengáis el problema, no veáis los colores bien, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo, al tener solo una X, como esa X lleva el daltonismo, no tengo otra que compense y que se inactive. No, todas mis células, las células de mi cuerpo tienen esa X con el daltonismo. Por eso yo no veo los colores como los veis vosotros, que dicen que es mal. Bueno, tenía un amigo que decía que el día que descubren que los daltónicos vemos bien, pues vamos a llevar mucha ventaja, dos demás. Que los colores son los nuestros, no los vuestros. En serio, entendéis, ¿no? Que una de las formas que hay de no expresar genes es condensando esa molécula. Entonces, pero porque lo que quiero que entendáis es que entra físicamente la RNA polimerasa a hacer la copia. ¿Qué es lo que ocurre con la epigenética? La epigenética es que en función de la vida, del ambiente, del estrés, de lo que ingieres, de lo que fumas, etcétera, etcétera, se van haciendo, es decir, el ADN de las células, de tus núcleos, va teniendo unas marcas epigenéticas. Es decir, se le añade a esa molécula de ADN, se le añaden determinadas bases nitrogenadas y también en las histonas, que son las proteínas que ayudan a dar forma a los cromosomas y a la molécula de ADN y que la enrollan en determinadas circunstancias. Yo siempre digo que las histonas son como el ADN es como el hilo y las histonas como la bobina en la que el hilo se enrolla, ¿no? Sirven para dar estructura a ese ADN. Esas histonas a veces también tienen esas marcas epigenéticas. ¿Qué son esas marcas epigenéticas? Pues que se añaden grupos, moléculas de radicales, se suelen llamar radical metilo o radicales acetilo en algunos casos. Es decir, son marcas, por lo tanto, químicas que se añaden a la molécula de ADN. El caso es que las metilaciones, lo que suele hacer que añades un grupo metilo a cada uno que es CH3, añades un grupo metilo a determinadas citosinas, por ejemplo, eso dificulta que la molécula de ARN polimerasa entre ahí, impide, es como que se queda ahí y fastidia que entre. Cuantas más metilaciones haya, más difícilmente entra y menos posibilidad hay de que ese gen se exprese. ¿De acuerdo? Es una manera de silenciar ese gen. Sin embargo, las acetilaciones lo que hacen es que facilitan que las dos hebras se separen y por lo tanto facilitan que entre la molécula de ARN polimerasa y eso se transcriba, se haga la copia en ARN mensajero. ¿Vale? Eso es la epigenética. La epigenética son marcas que en función de la experiencia, de la vida que lleves, de lo que comas, de lo que respires, de lo bien que te lo pases, de tu estado hormonal, de tu activación, de tu inactivación, de tu sedentariedad, de tus nervios, todo eso va dando marcas epigenéticas. Esas marcas epigenéticas perduran en el tiempo. Es decir, se pueden, igual que se ponen, también se pueden quitar. Pero si no se quitan, si tu cuerpo no marca, no manda que las quiten, por así decirlo, si esas marcas epigenéticas se han dado en células de tus gónadas, por ejemplo, al formarse tus gametos, eso permanece y esa epigenética se puede pasar de generación en generación. Es por así decir, la epigenética es como un guiño de Lamarck a Darwin. Es decir, hay que, Lamarck hablaba de la ley del uso y de desuso, ¿no? Y que en función de la vida que lleve, pues así vas evolucionando. Bueno, pues no es así realmente porque la evolución en el genoma no se da de esa manera. Pero en el epigenoma sí que la vida que lleves y lo que hagas de alguna manera sí va a influir en esas marcas genéticas. Que, como te digo, también se pueden retirar, de manera que no son permanentes. Pero sí duraderas. ¿De acuerdo?
Entonces, quiero que entendáis eso. Por eso, lo siguiente que ponen es que la transcripción es el mecanismo genético que mejor muestra la interacción entre gen y ambiente. ¿Por qué? Porque esa transcripción, la epigenética, de alguna manera facilita o dificulta que un gen se transcriba. Y esa epigenética, esas marcas se ponen en función del ambiente en el que tú estés, ¿vale? Si tú vives en una ciudad, pues el aire que respiras aquí en Madrid con la contaminación va dejando unas marcas epigenéticas, ¿de acuerdo? Que facilitan o dificultan que determinados genes se expresen. Eso quiero que os quede como una idea y para entender qué es lo que funciona y por qué, y no tenéis que aprenderos de memoria que la transcripción es el mecanismo, no, lo sabéis, y que la epigenética es, pones marcas, pones grupos metilo, grupos acetilo, o quitas grupos metilo, o quitas grupos acetilo, en función de la vida que lleves y de la interacción con el ambiente en el que tú vives, ¿de acuerdo? Entonces, eso quería explicaros para lo que yo sirvo. Luego ya tenéis el libro, yo os sirvo para explicaros determinadas cosas y dar una idea. Desarrollo estructural. Yo creo que aquí ya lo tenemos. A ver si llegamos. Eso es. No tenemos más. Ahí está. Con esto podremos verlo. ¿Estáis ahí o no estáis ahí? ¿Ya os he aburrido? ¿Os habéis desenchufado? Sí, estáis. Muy bien. Sigamos entonces, fijaos, lo siguiente que tenemos que ver es cómo las estructuras, cómo se van formando esas estructuras. ¿De acuerdo? Esto también se daba en más profundidad en fundamentos de psicobio. Fijaos que os he puesto aquí un esquema en el que viene lo que se va haciendo. Bueno, una primera idea que tenéis que tener en todo este tema y de aquí en adelante es que hay en la gestación hay dos etapas. Hay una que llega hasta la 9ª semana, o sea, hasta la 8ª incluida. Ya a partir de la 9ª semana, hasta la 9ª semana sería la etapa embrionaria. De manera que la 8ª semana de gestación, SG, semana de gestación, sería la última de la etapa embrionaria. A partir de la 9ª se considera etapa fetal, ¿de acuerdo? O sea, que es feto a partir de la 9ª semana. Esa es una idea que viene bien. Fijaos, lo primero, ¿os acordáis? Cuando se forma el cigoto, es decir, hay un papá pone una semillita en mamá, ¿no? No voy a seguir con el chiste, que es muy bruto. Pero acordaos, ¿no? Un óvulo, un espermatozoide, llega, siempre digo, esto es un chiste que siempre triunfa entre el público más maduro, que sabéis que el espermatozoide hace al revés que el hombre, ¿no? El espermatozoide mete la cabeza y pierde la cola. Eso es cómo funciona. Entonces, fijaos, llega el espermatozoide al óvulo, engancha. Cuando el espermatozoide llega a fecundar el óvulo, que por cierto, si no lo he dicho, que sepáis que esa idea que cuadra mucho con nuestro mundo, así competitivo y tal, de que llega el espermatozoide que fecunda el óvulo, es el espermatozoide más rápido, no es ni de lejos verdad. Es decir, la fecundación, si llegáis a comprender más cómo funciona toda la fecundación, veréis que realmente el óvulo, que no está ni maduro todavía, está protegido por una estructura que se llama corona radiada, que está alrededor, y es como una fortaleza que tienen que tomar los espermatozoides. Y es una labor colectiva, es decir, todos los espermatozoides que llevan una vacuola aquí con un líquido que está hecho para destruir esa corona radiada y poder entrar en la fortaleza. Es como un asalto a la fortaleza en la Edad Media, todos a la vez. Entonces llegan los primeros espermatozoides, los que más corren, nunca van a llegar a penetrar el óvulo, sino que empiezan a chocar contra esa corona radiada, empiezan a disolverla y a crear grietas. Cuando ya está medio derruida esa barrera, que podríamos decir el listillo, o el que hemos decidido entre todos que al final es una labor colectiva, todos empiezan a atacar esa corona. Cuando ya hay una grieta, hay uno que llega, clic, 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 entra y ya ese funde su membrana con la del óvulo y libera el material genético del interior. Así se produce la fecundación. Esto es de más de lo que tenéis que estudiar, pero es interesante porque aprender al fin y al cabo es comerte una pastilla roja de Matrix y darte cuenta que no tiene, que tiene suerte, sí, como todo, pero fíjate que es una labor colectiva, es decir, esa idea de que no somos el resultado de la competición y del que más corre, no,
somos todos. El que más corre empieza ahí a disolver ahí. Y luego es uno de los del final, probablemente, que se ha estado antes, no es el que más corre, es el que a lo mejor es el más listo o el que dirige a los demás, pero no es así, ¿vale? Es así. Es la pastilla roja de Matrix que os doy hoy, es esa. No es competición, es mucho más que una competición, el símil, mucho más acertado pensar en el asalto a un castillo, ¿vale? El óvulo un castillo y el asalto a un castillo, que es una labor de todos, empiezan a tirar, hay unos llegan con arietes, otros con catapultas, al final el primero que entra en el castillo no es el primero que llegó a la muralla, ni mucho menos. Fijaos, o el oportunista, fíjate qué idea. Bueno, es que han entrado en la cocina, es que es lo que tiene estar en la cocina. Bueno, como íbamos diciendo, fijaos, ese óvulo que se fecunda por el espermatozoide, ¿no? Se forma, entonces lo primero que empieza a ver a partir de ese momento es mitosis, ¿no? De una célula, del cigoto que está formado, se divide en dos, de 2 en 4, de 4 en 8 en 16, así hasta formar una estructura que queda como una mora, como esas moras de las chuches, que tienen un montón de granos, y que cada grano en ese momento es exactamente igual a los demás. Esa estructura que estudiábamos en el cole se llamaba mórula, de mórula pasaba a blástula y de blástula pasaba a gástrula. Una vez que forma la gástrula, perdón, ya hay 3 tejidos. Eso significa que ya no todas las células son iguales, sino que ya hay células que forman un ectodermo, que son distintas a las del mesodermo y que son distintas a las del endodermo. De aquí sí dicen en vuestro libro, y por lo tanto tenéis que saber que las células nerviosas provienen todas del ectodermo. Del ectodermo deriva la piel y las células nerviosas, como tengo puesto aquí. Y eso, a partir de la tercera semana de gestación, ese ectodermo tiene una parte central que empieza a invaginarse. Se produce un hueco y ese hueco se empieza a fundir y a formar un tubo. Se produce un hueco y ese hueco funde las dos paredes y forma un tubo. Ese es el tubo neural. El tubo neural que se empieza a cerrar por el centro y se cierra hacia los extremos. ¿Os acordáis? Esto es. ¿Cómo saben? Pues eso que es lo flipante. No saben. Las células no saben. Las células lo hacen. Claro. Bueno, pues si vieses lo que hacen las hormigas, por ejemplo, o lo que hacen las termitas, ¿saben? Pues no sé ni siquiera si saben. La cuestión es que se hacen, está programado. En la expresión genética, precisamente el programa genético va haciendo que esto ocurra de manera normal. Esto, lo que estudiamos aquí es cómo ocurre de manera normal para ver cuando no ocurre de manera normal qué problemas hay. Entonces vemos, termina alrededor de la tercera semana de gestación, ese ectodermo, una parte central que es donde van a salir todas las células nerviosas y que a partir de ese momento se llama neuroectodermo, ese neuroectodermo se invagina y forma al final un tubo. Ese tubo neural es del que va a salir todo el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Desde el lóbulo frontal hasta el final de tu médula espinal salen de ese tubo neural. Ese tubo neural, que en el centro del tubo neural es donde está el líquido cefalorraquídeo, la piel que lo rodea empieza a dividirse y va a formar lo que es el tubo, lo que es todas las estructuras de tu sistema nervioso central. Sí, claro, cuando no se cierra bien el neuroporo rostral, tienes un defecto que se llama anencefalia, que no tienes encéfalo y mortal de necesidad. Pero cuando no se cierra bien, es decir, ese tubo se empieza a cerrar por el centro y luego se empieza a cerrar por los extremos. Entonces, de manera que quedan 2 poros, 2 agujeros, 2 huecos, que es el neuroporo rostral, que da lugar a la cabeza, por eso se llama rostral, y al neuroporo caudal, que es el final de tu médula espinal. Si no se cierra bien el neuroporo rostral, el problema es que naces sin cabeza y por lo tanto mueres, o sea, que es lógico, mortal de necesidad. No es que tengas un retraso, es que no tienes cabeza, o sea, directamente. Pero si no se cierra el neuroporo caudal, es cuando se produce el problema de la espina bífida. Por eso nos dan a todas las embarazadas, os dan a todas las embarazadas el folato, el ácido fólico para prevenir ese mal cierre del neuroporo caudal que sí da, uno puede vivir con problemas, pero puede vivir con espina bífida perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que ese tubo neural se forma a partir de la tercera semana de gestación. En la etapa embrionaria, de la 4ª a la 8ª semana, chicos, ese tubo neural empieza a tener unos engrosamientos. Primero se engrosa en 3 vesículas. En la parte de la cabeza, del encéfalo, se engrosa en 3 vesículas. Esas 3 vesículas se llaman prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Esto es información que viene en vuestro libro. Tenéis una imagen por ahí, que es en la que hay alguna cosa que no es exactamente así, ¿no? No es exactamente así cuando dicen
espérate, que con las gafas aquí ahora con esta luz ya no lo veo. Cuando dicen que en el telencéfalo del telencéfalo sale la sustancia blanca, bueno, que viene en vuestro cuadro, el recuadro 2.1 del telencéfalo, no sale, la sustancia blanca simplemente son axones mielinizados, es decir, eso es, y está por todo el encéfalo, no solamente ahí, no, fíjate, toda la médula espinal, y no solamente el encéfalo, en todo vuestro sistema nervioso central y periférico, o sea, pero en el sistema nervioso central la sustancia blanca es que hay mielina, olvidaos, ¿de acuerdo? Para entender cómo funciona. Fíjate, primero se forman tres vesículas. Esas tres vesículas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. ¿Vale? Fíjate, sí, al principio es muy parecida con estas cosas, luego ya tiene otras cosas, ¿de acuerdo? Pero te sirve, todo aquello que aprendiste te sirve a partir de ahora. Y luego del prosencéfalo se dividen dos vesículas y del romencéfalo otras dos. El mesencéfalo sigue exactamente igual. De aquí, fijaos, hubo una alumna hace años en psicobiología, en fundamentos de psicobiología, una alumna de Coslada que me dio una regla mnemotécnica que yo repito hasta la saciedad porque me parece genial, para recordar bien las 5 vesículas que llegan a formar los 5 engrosamientos que se forman alrededor de la 8ª semana, ¿de acuerdo? Que dan lugar a todas las estructuras que hay en vuestro encéfalo. Y esas 5 vesículas son telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Cómo acordarnos de todas estas? Me dijo una frase que estaba de plena actualidad en aquel momento, que está de plena actualidad ahora mismo y que por desgracia estará de plena actualidad en los siguientes años. Y es: el telediario me mete miedo. El telediario me mete miedo. ¿Lo veis? O sea, es muy fácil acordarse porque el telediario me mete miedo realmente, y con eso nos acordaremos de telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Fijaos, eso era así. Era un genio diciendo, me pareció genial y por eso se la digo a todos. No me acuerdo cómo se llama esta chica, perdón, digo chica porque somos buenos, pero sería de mi edad o cosas así. Fíjate, del telencéfalo da lugar a lo que son los hemisferios cerebrales y los ganglios de la base, que dicen, es decir, todas las estructuras que hay por debajo. Nosotros somos una especie muy telencefálica, tenemos mucho desarrollo y de hecho nuestro telencéfalo oculta, en la disección del encéfalo de Cordero lo vemos, ocultan los hemisferios cerebrales el diencéfalo y el mesencéfalo, ¿no? Y lo tapan prácticamente todo. Diencéfalo, acordaos que son todas las estructuras que llevan la palabra tálamo. Entonces, el tálamo es diencéfalo, el hipotálamo es diencéfalo, el epitálamo, que era la glándula pineal, es diencéfalo, el subtálamo es diencéfalo. Es decir, todas las estructuras que llevan la palabra tálamo provienen de esta segunda engrosamiento del tubo neural que se llamaba diencéfalo. ¿De acuerdo? En el mesencéfalo es donde están... Fijaos, es una parte muy importante para los psicólogos porque es donde están los somas de la mayoría de las neuronas que producen o que utilizan como neurotransmisores las famosas monoaminas, que todos los trastornos psicológicos dependen. Es decir, el Prozac, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Vale? Acordaos, entonces la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, todos esos núcleos que los producen están en el mesencéfalo. Sistema dopaminergo mesolímbico dopaminérgico. Meso porque empieza en el mesencéfalo y llega a una estructura fundamental del sistema límbico que está en el telencéfalo, en las estructuras subcorticales, como es el núcleo accumbens. Del área tegmental ventral al núcleo accumbens, sistema mesolímbico dopaminérgico, ¿de acuerdo? Metencéfalo, acordaos que eran, por un lado, el puente o protuberancia y por otro lado, el cerebelo. Sabemos que el cerebelo es muy importante para muchas cosas, mucho más de lo que pensábamos anteriormente. O sea, y bueno, hay trastornos que degeneran el cerebelo, todas... que veremos por aquí. Y el mielencéfalo, acordaos, mielencéfalo es el bulbo raquídeo, se llama mielencéfalo porque se ve blanco, porque todavía está con mielina, por lo tanto la sustancia blanca que decían del telencéfalo, joder, pues cómo no va a haber sustancia blanca en algo que se llama mielencéfalo, que es probablemente donde más cantidad de sustancia blanca se ve, aunque fijaos, la sustancia blanca, desde la médula espinal hacia arriba, la sustancia blanca, como es donde lleva el cableado y está hecho para conectar con el exterior, se sitúa en la periferia, de manera que la médula espinal
final la sustancia blanca está rodeando la sustancia gris. Esa sigue por el tronco cerebral en esa posición, pero hacia como luego tenemos gran desarrollo de toda la sustancia gris de nuestras cortezas, fundamentalmente la cerebral y la cerebelosa, que están muy desarrolladas, en esas zonas, en el cerebro y en el cerebelo, la sustancia gris rodea la sustancia blanca. Entonces, esa transición del exterior, la sustancia blanca, al interior, se produce al ir pasando por el tronco del encéfalo. Ya en el mesencéfalo empieza a estar interna ya para el diencéfalo, y ya ahí es justo al revés, ¿no? Que os acordáis cuando cortabais el cerebelo, que se veía el árbol de la vida, que el follaje era la sustancia gris rodeando a la sustancia blanca, que eran las ramas y el tronco de ese árbol de la vida. Bueno, luego ya lo que veis es que aquí lo que dicen el desarrollo estructural en la etapa fetal, a partir de la 9ª semana, pasa a ser el encéfalo, pasa a ser nuestro cerebro, pasa a ser de una estructura lisencefálica, es decir, sin ninguna circunvolución, como se agranda mucho. ¿Por qué se generan las circunvoluciones y las cisuras correspondientes? Vale, en el fuster, Noelia. Era Noelia, ¿verdad? Ya. Yo creo que ya me acuerdo de quién eres, Noelia. Yo recuerdo que estabas ahí. Sí, eso es. Muy bien, pues, ¿por qué pasa al principio lisencefálico? Al principio lisencefálico porque la corteza cerebral todavía es pequeña, no es muy grande, pero para ganar en un mismo volumen, ganar mucha superficie, ¿vale? Que es la corteza cerebral, la superficie de nuestro cerebro, para ganar mucha superficie lo que consigue es esos pliegues, un montón de pliegues. Es la misma estructura que utiliza vuestro intestino para absorber en un tramo de intestino pequeño, en el duodeno, para absorber mucha cantidad de alimento, se generan las vellosidades intestinales, que son muchos pliegues. La superficie está muy plegada, de manera que en un mismo volumen consiguen mucha superficie. En este caso, igual, se forman en el encéfalo de un ser humano, como es tan grande la corteza cerebral, que es donde al final sentimos, donde sentimos y procesamos la información al mayor nivel, es en la corteza cerebral. Para tener gran extensión de corteza cerebral, se tiene una corteza cerebral con muchas circunvoluciones. De hecho, veréis que la lisencefalia es un problema que estudiaréis en este libro en unos capítulos más adelante, que por problemas no se ha llegado a formar en condiciones. Entonces, lo que tengo puesto en la presentación es que pasa a partir de la 9ª semana, que es lo que dicen en vuestro libro, pasa de una estructura lisencefálica a vuestro cerebro a tener muchísimas circunvoluciones y círculos y surcos, y que las primeras de los surcos que se llaman cisuras, la primera cisura que se forma es la longitudinal, que es la más grande, que es la cisura que separa el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. Ya está, con eso es más que suficiente lo que tenéis que llegar a saber. Fijaos, a nivel celular, ¿cómo se produce esto a nivel celular? Si veis el esquema que os tengo puesto, no caben las neuronas, eso es, y se pliega muchísimo. Fijaos, a nivel celular, el proceso que sigue es el siguiente. Lo primero que hay es la neurogénesis, después de esa neurogénesis, es decir, lo primero que hacen neurogénesis, que significa que nacen las neuronas, lo primero que hacen es nacer esas neuronas. Lo siguiente que hacen es migrar, es decir, nacen todas en ese tubo neural, nacen en la superficie ventricular. De ahí migran, y en vuestro libro la migración es mucho más compleja, en primero se estudiaba mucho más compleja de la que estudiáis aquí. Aquí simplemente os dicen que migran con la glía radial y tal. Incluso cuando dicen la neurogénesis, dicen que de los neuroblastos nacen las neuronas y de los glioblastos nacen las células de glía. No es así. Hoy día ya se sabe que no es así, sino que hay células progenitoras que en determinados momentos dan lugar a neuronas y en determinados momentos dan lugar a células de glía. Eso Noelia se acordará de cuando lo tuvo que estudiar en Fundamentos de Psicobiología, ¿vale? Que no es tan simple como os lo plantean aquí. Simplemente os lo apunto para que lo sepáis. Pero que sepáis que este proceso que sigue es este. Primero las neuronas nacen, como es lógico, luego migran. Una vez que migran y llegan a su posición, se empiezan a diferenciar. Es decir, al principio, cuando migran, no sabes qué tipo de neurona es, pero cuando llegan a una determinada posición y empieza a conectar con todo su entorno, empieza a diferenciarse, empieza a tener la forma característica del sitio en el que está. Concretamente, si estamos hablando de nuestra corteza cerebral, fijaos, la migración hace que en la corteza cerebral se vaya formando un patrón de dentro a fuera, un
patrón de dentro a fuera que dicen, de manera que las primeras neuronas suben arriba y bajan hasta la capa más profunda, hasta las 6, tienen 6 capas, la corteza cerebral, de las 6, luego las siguientes que llegan a la 5, a la 4, así, pero realmente no es así, es decir, las primeras realmente llegan a la capa 1 y las demás llegan y tocan con esas de la capa 1 y ya van a la 6 y ya van a la 5 y ya van a la 4, es como que la capa 1 organiza todo y va poniendo el sello al siguiente que llega y le dice, tú te toca a la capa 6. Sí que van las siguientes oleadas de neuronas que migran, van formando ese patrón de dentro fuera, ¿no? Para resumir lo que os comentan es así, ¿vale? Y como veis, de la primera etapa embrionaria, desde cuando se forma el tubo neural, aquí lo que dicen no es decir, en cada trozo, en cada zona de vuestro encéfalo, se va produciendo esa etapa en un momento dado, ¿vale? Nacen las neuronas, empiezan a nacer todas, y aquí dicen qué etapa, o sea, siempre, si hay neurogénesis hasta en etapa adulta, se sabe que en el giro dentado, en determinadas estructuras, sigue habiendo nacimiento neuronal en etapa adulta. O sea, que no es que solamente ocurra aquí, sino que principalmente, es decir, desde la formación del tubo neural, como decía en la tercera semana de gestación, hasta como a mitad de gestación, como al quinto mes, lo que hay fundamentalmente, lo que prima antes de todo es neurogénesis. Eso no significa que las neuronas, nada más nacer, ya empiezan a moverse a su sitio, ¿de acuerdo? Y ya empiezan a vibrar. Entonces, hay determinadas estructuras que ya nacen antes y se empiezan a formar esas estructuras antes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenéis que ver esto es que esto que mencionamos aquí es como el proceso que prevalece en cada momento de la gestación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la primera, las neuronas nacen, lo siguiente, migran, luego se diferencian, cuando se diferencian la diferenciación al final y establecer las conexiones exige una sinaptogénesis al fin y al cabo, por eso todo lo que está puesto de sinaptogénesis os lo he metido dentro de la diferenciación neuronal. Lo siguiente que hacen después si vemos un poquito más abajo, ¿vale? Una vez, después de diferenciarse, lo que hay es una poda sináptica, ¿de acuerdo? Una poda sináptica, acordaos, si se quitase esto de aquí, fuera de aquí. Eso es. Ah, se puede quitar, fíjate, qué maravilla. Es que eso no estaba antes, ahora está aquí. Luego sale la poda sináptica y apoptosis. Acordaos que la apoptosis, por cierto, está mal dicho en vuestro libro, es una de las erratas. Mirad la fe de ratas que habrá colgado el equipo docente. Entonces, no lo dicen bien, ponen como que poda sináptica o apoptosis, como si apoptosis fuese sinónimo de poda sináptica. No, es muerte neuronal, es suicidio, para ser más correctos, neuronal programado, es la apoptosis. Es decir, poda sináptica y apoptosis y luego mielinización, es decir, luego una vez que ya hemos formado las conexiones, se optimizan esas conexiones para que lleguen con el menor coste energético. Entonces, las conexiones largas se van mielinizando, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que tengo puesto en la presentación es lo que vais viendo en cada una de las, lo que tenéis que recordar en cada uno de los momentos. Entonces, dicen principalmente durante la etapa embrionaria hasta el quinto mes prima la neurogénesis. Luego la migración que se extiende durante toda la etapa fetal hasta el primer mes postnatal, pero no significa que después no migren. Si nacen después, las que nacen migrarán, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que primordialmente del quinto mes de gestación, es decir, el último trimestre de gestación y el primer mes postnatal, fundamentalmente lo que prima es el proceso de migración neuronal. ¿De acuerdo? Luego la diferenciación, es decir, cada neurona se va diferenciando en distintos tipos neuronales en función de lo que va a hacer y adquieren determinada forma y conectan con determinadas otras neuronas. Eso te dice en la etapa fetal se produce fundamentalmente a partir de la 9ª semana y en adelante. O sea, está todo, una vez que ya han migrado, han llegado al sitio, se está produciendo. Y por supuesto, esa diferenciación ocurre en gran manera en las últimas etapas de gestación, como es lógico. También nos mencionan que las neuronas piramidales, es decir, una vez que se diferencia, cada tipo de neurona tiene características distintas a los otros. Eso es un proceso más de diferenciación fina. ¿De acuerdo? Acordaos, también es diferenciación pasar de ser una célula de la mórula a ser una célula del ectodermo, de ser una célula del ectodermo a ser una célula del neuroectodermo, de ser de una célula del neuroectodermo a ser una célula del tubo neural que está en el prosencéfalo ya son distintas a las que están en el rombencéfalo, es decir, cada paso que se da en esa evolución ontogénica es una diferenciación. Y luego al final, que ya somos neuronas, ya hemos nacido, cuando yo llego a la capa 6
la corteza cerebral, pues voy a ser fundamentalmente una neurona motora, por lo tanto de proyección de información que sale y lo normal es que me diferencia de neurona piramidal, que son las típicas del córtex motor. Si estoy en las capas que fundamentalmente lo que hacen es recibir información del exterior, voy a ser una neurona de la corteza cerebral sensorial y por lo tanto voy a ser una neurona granular, voy a tener la forma de una neurona granular, que son las características del córtex sensorial. Eso es lo que tenéis que aprender ahí básicamente. Fijaos, cuando comentamos la sinaptogénesis, cuando la comentan en vuestro libro, os comentan que la sinapsis, que sinaptogénesis es que se forman sinapsis, que son conexiones entre dos células, entre dos neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, se forman mediante dos mecanismos. También un poquito más adelante, cuando hablan de plasticidad, también os mencionan esto y por lo tanto he metido toda esa información en este mismo gráfico. ¿De acuerdo? La sinaptogénesis, por lo tanto, exige, es dependiente de dos mecanismos que son expectantes o dependientes de la experiencia. Hay unos que son expectantes, que son aquellos que son propios de la especie, de acuerdo, comunes a toda la especie y que solamente por ser un hombre y vivir en la sociedad humana normal y corriente voy a pasar por esa etapa y lo lógico es que se desarrollen, pues como por ejemplo, y que entonces estos se refieren estos mecanismos expectantes a la hora de formar esas conexiones, se refieren a la plasticidad que se relaciona con el desarrollo del individuo normal y corriente, y que todo ser de esa especie o individuo de esa especie, lo normal es que pase por esas etapas. Por lo tanto, son innatos, no hay que aprenderlo y son solamente con exponerse ya se tienen lugar a esos mecanismos y a esa plasticidad neuronal y que dependen de periodos críticos. Por ejemplo, fijaos en todo el desarrollo, todo vuestro almacén fonológico, de acuerdo, fonético, en el que coges y luego tú interpretas, daos cuenta que tu oído lo que capta es una determinada vibración de tu tímpano. ¿De acuerdo? Esa vibración mecánica de ondas mecánicas, tú al final la interpretas como un fonema. Y eso se produce durante un determinado periodo de tiempo, que es el periodo crítico. Ese es el periodo crítico que si durante ese periodo crítico no has escuchado determinado fonema, tú luego no vas a interpretar ese movimiento de tu tímpano como ese fonema. Eso hace que los chinos escuchen las R's como L's, y que es así, porque para ellos no es que lo digan de coña o parezca que, no, es que oyen L, ¿de acuerdo? Es que oyen L, por eso luego hay cartas de restaurantes chinos que pone espálagos y pone espálagos porque es que ellos lo oyen y luego saben que esa L, ese sonido en español se escribe con una L. Entonces esos errores son muy típicos. ¿O por qué los franceses hablan con R y oyen R? Pues porque a veces pensáis que todos los franceses tienen frenillo. No, es que simplemente en ese periodo crítico no han recibido. ¿O por qué tú, si no has oído hablar, por ejemplo, a un marroquí en ese árabe bereber que para ti suena, fíjate, viene algarabía, venía de cómo los habitantes de la península cuando llegaron en el 711 los oían hablar y pensaban y hablaban de algarabía, hablan en esa algarabía, porque para ti, si no has oído de pequeño esos fonemas, no sabes, tú escuchas hablar a dos marroquíes entre sí y no sabes ni cuando te oyes todo seguido y no eres capaz de distinguir los fonemas ni dónde acaba una palabra y otra, ¿de acuerdo? Todo eso evidentemente son periodos críticos que si no has tenido la exposición durante ese periodo en que se forman esas sinapsis, porque esa plasticidad neuronal exige sinaptogénesis, la plasticidad concretamente no exige solo sinaptogénesis, exige sinaptogénesis o sea, formación de sinapsis y destrucción de otras sinapsis. Entonces, pero para que entendáis la diferencia, esto es la típica dicotomía que generan preguntas directamente de aquí muy fácilmente, ¿no? Para un tipo test. Y los otros tipos de mecanismos son dependientes y hacen referencia a esa plasticidad que está relacionada con el aprendizaje. Por lo tanto, esas sinapsis dependen de ser aprendidas, tienen que ser aprendidas, dependen del esfuerzo y del entrenamiento, no tienen un periodo crítico, pueden darse durante toda la vida y son únicas de cada individuo. Es decir, la sinapsis, por ejemplo, que tiene un pianista en su córtex motor, que tiene una cantidad de cortes, una extensión de su corteza motora dedicada a mover los dedos mucho más grande que la mía porque ha entrenado toda la vida a hacer eso, ¿de acuerdo? Que es así. Y eso hace incluso la sensibilidad que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, el aprendizaje es dependiente,
son mecanismos dependientes de sinapsis sinaptogénicos y de plasticidad, por lo tanto, dependientes que están relacionados con conductas aprendidas y no innatas y que exigen esfuerzo y entrenamiento y que son únicas de cada individuo. Aquí veis las conexiones, porque esa maduración, al fin y al cabo, exige también una realización de conexiones y vienen de las que vienen en vuestro libro, que son fundamentalmente las que empiezan a darse en el primer trimestre, que viene el fascículo longitudinal inferior, el fornix y el cuerpo calloso, que es la principal comisura interhemisférica, acordaos, que empieza a darse aquí, pero también que es una especie de contradicción que dicen que es típico que es de maduración lenta, es decir, el cuerpo calloso empieza muy pronto, es de las primeras que empieza, pero acaba muy tarde, porque se sigue formando todavía hasta en edad adulta, hasta en adolescencia y edad adulta, que son estas de maduración lenta. A través alrededor del tercer trimestre se forma la comisura anterior y el tracto córtico espinal, fíjate, de la corteza con la espina dorsal. Todos esos tractos motores que van a dar lugar a todo el desarrollo sensorio-motor, ¿de acuerdo? Nos da tiempo a muy poquito más hoy y el próximo día espero poder teneros ya la presentación subida y que no tengamos que hacer otra cosa y que, bueno, pues fijaos en lo último que venía de aquí, cómo esa maduración está muy relacionada con la mielinización, de optimización, cómo esa sustancia blanca aumenta en infancia y adolescencia y como la sustancia gris, que lo tengo puesto aquí, se me olvidó poner las rayitas aquí, es decir, la infancia blanca y que de pequeños en infancia hay conexión entre regiones próximas y la maduración hace que haya conexiones distantes. Esta es de sustancia gris. Sustancia gris, hay estructuras que aumentan con la edad y estructuras que disminuyen. Concretamente, la amígdala y el hipocampo crecen en función de la edad y, sin embargo, los ganglios basales, el tálamo y el cerebelo decrecen con la edad. Y el córtex prefrontal medial aumenta en la adolescencia y luego en la madurez va descendiendo poco a poco. Aumenta hasta la adolescencia y luego en la madurez va descendiendo. No nos da tiempo a más, chicos. Siento, le voy a poner fin a la grabación, sí, que luego se me olvida, esto se detenía aquí, detener grabación. Muchas gracias de Lozano, Peportiz,